Había adelantado que el presidente Abinader no sería indiferente frente a los cuestionamientos que levantó no el fideicomiso de Punta Catalina, sino el contrato del fideicomiso de Punta Catalina y las atribuciones que ese contrato le da a un comité técnico cuyos nombres se escogen en la misma ley, lo que le da un manejo durante 30 años absolutamente independiente. Entonces, esas cosas, siempre entendimos, esas cosas específicas que tenían que ser objeto de revisión. Pero bueno, hay varias cosas interesantes, importantes de todo este debate. La número uno, y lo que a mí me ha parecido más importante, es que quedó atrás la satanización de Punta Catalina. Quedó atrás la satanización de Punta Catalina. Varió la historia sobre Punta Catalina. Acuérdese que aquello era un chiquero de puerco. Acuérdese que aquello era una cuestión sobrevaluada. Acuérdese que aquello era un cuerpo de delito. Aquello era corrupción por donde quiera que se le tocaba, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que en toda la discusión, independientemente del lado que se esté, hoy lo que prevalece es que fue una inversión beneficiosa para la industria eléctrica dominicana. Muy beneficiosa esa inversión para la industria eléctrica dominicana. Se planteaba que esa inversión tenía una sobrevaluación de más de $1.000 millones, que no es paje coco. Es decir, que mientras la administración anterior hablaba de un costo de 2.300, 400 millones de dólares, quienes se oponían y ganaron las elecciones a esa administración anterior, a ese partido anterior, decían que esa obra costó 3.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de elaborar el contrato de fideicomiso se coloca un punto de referencia. El gobierno dice que eso es solo un punto de referencia. Bueno, señores, un punto de referencia no se establece de manera caprichosa. Al gobierno le ha sobrado tiempo para saber y sabe realmente cuánto costó Punta Catalina. No hay que traer genio de la NASA. No hay que traer ninguna empresa internacional para determinar cuánto costó Punta Catalina, porque todo eso está en libro. Eso es fácil de saber. Es decir, estoy seguro que ese ha sido uno de los primeros temas que el gobierno investigó. Uno de los primeros temas que investigó, el costo de Punta Catalina. Y eso es fácil. Eso es fácil porque es cuestión de ver lo que está en el libro. ¿Qué fue lo que se invirtió ahí? Eso es fácil. Eso no es secreto, eso no está oculto. Eso el gobierno lo tiene y lo sabe. Ahora que haya que hacer una auditoría técnica, porque la auditoría técnica es otra cosa. Fíjense que yo estoy hablando del costo. Y la auditoría técnica es otra cosa.
¿Qué cuesta este aparatito, por ejemplo? Bueno, este aparatito, supongámonos que cueste, qué sé yo, 500, 600 dólares para ponerle un precio. Cuesta 600 dólares este aparatico. Se quiere investigar si yo di 600 dólares por el aparatito. Bueno, vamos a ver en el voucher de la tarjeta cuánto este caballero dio por ese aparatito. Sí, él dio 600 dólares por ese aparatito. Ese es el costo. Ahora bien, una cosa sería la auditoría técnica. Vamos a ver si por lo que ese caballero dio 600 dólares, vale los 600 dólares. Y etcétera, y especificaciones. Ah, pero ven acá, por eso que él dio los 600 dólares, él lo pudo haber comprado en 450 dólares o 50 dólares menos. Y punto. Eso es otra cosa, pero lo que yo estoy hablando es del costo. Es decir, el costo no hay que ir lejos para saberlo. El gobierno sabe cuál es el costo y cuál fue el costo de Punta Catalina. Y el costo de Punta Catalina es ese costo que cita como referencia, porque si no, no lo habría colocado como una referencia. Porque la referencia tiene que salir de alguna parte, pero además no había posibilidad alguna de planear nada en torno a Punta Catalina sin saber cuál fue el costo de Punta Catalina. Sin saberlo. Entonces, ¿cuál es el costo? Bueno, el mismo costo del que se informó cuando la planta fue inaugurada. Jaime Aristi Escuder, cuando pronunció el discurso, se refirió al costo de Punta Catalina, habló de 2.450 millones de dólares, más 7 millones de dólares del costo del solar. Eso fue lo que habló Jaime Aristi cuando se inauguró la planta. Entonces, ¿cuál es el precio de referencia? Pues anda por ahí el precio de referencia. Es decir, que la administración anterior y esta administración han terminado coincidiendo en que el costo de Punta Catalina era el costo que decía la administración anterior y no lo que se decía en campaña cuando se satanizaba a Punta Catalina. No era lo que se decía en campaña. Eso es positivo, porque de todas maneras, esa es una inversión que está ahí, que no es de partido alguno, ni de gobierno alguno, sino que ese es un patrimonio del pueblo dominicano. Patrimonio del pueblo dominicano. Ahora bien, ¿debe ese patrimonio del pueblo dominicano operar bajo un esquema con participación privada? Yo no satanizo la participación privada. Yo creo que ahí es necesaria la inversión, la presencia privada. Es necesaria la presencia privada, sin que el Estado deje de tener su participación, pero es necesaria ahí la participación privada. ¿Despoja la participación privada al pueblo dominicano de un patrimonio? No. Señores, con las riquezas, con las empresas y sobre todo con la que implican una infraestructura como la de Punta Catalina, eso no deja de ser patrimonio del país, aunque en él esté en manos privadas. ¿Por qué? Porque esa es una infraestructura que no es un capital golondrina, como se llaman a los capitales. ¿Cuáles son aquellos capitales golondrina? Bueno, yo arranco mi inversión de aquí y me voy y la puedo desarrollar en cualquier parte del mundo. No, nadie va a arrancar esa inversión de ahí para irse a desarrollarla en cualquier sitio porque le va a salir más la sal que el chivo. Entonces, Punta Catalina nada más opera ahí donde está sembrada y nada más sirve para beneficiar a los dominicanos. No importa que esté en un esquema de participación pública y participación privada. Ahí es una cosa que está sembrada y eso nada más es de beneficio para la economía del país. Porque son de las cosas que usted no la puede arrancar y llevársela. Como quiera hay que usarla para suministrar energía a la industria eléctrica nacional. Y ya ha tenido un impacto muy positivo en la transformación
del Parque Eléctrico Nacional, porque Punta Catalina movilizó una mayor competitividad del sector privado, que se fue a gas natural para hacerse incluso más competitivo que Punta Catalina. Y entonces ya eso de por sí es importante. Entonces, el asunto es que tenemos que establecer claramente cuál es el mecanismo más apropiado de participación privada. Yo entiendo que las intenciones del gobierno con la cuestión esta del fideicomiso eran la de colocar ese patrimonio fuera de las coyunturas de politización. Esa era la intención. Y por lo tanto, yo creo que era favorable. Siempre dijimos, lo que hay que discutir, por eso cuando Jesús Castro habló de la necesidad de que se convocara un diálogo sobre eso, apoyamos lo que planteó Jesús Castro. Después, el presidente del Consejo Económico y Social planteó que se llevara al Consejo Económico y Social, y finalmente lo que anunció el presidente Abinader anoche es que va a pedir al Senado que no conozca por ahora ese proyecto y que se vaya al Consejo Económico y Social a una discusión. Entonces, en esa discusión pueden salir a relucir todas estas cosas que se están cuestionando. El presidente decía anoche que no le cabe la idea de que, él dice, sorprende que muchos, por interés o ignorancia, digan que un comité técnico tenga calidad legal para privatizar. Es de conocimiento que la enajenación de un bien público implica mandato constitucional, la aprobación del Congreso Nacional. Bueno, lo que pasa es que ahí, en la parte del contrato, habían elementos que creaban esa percepción, aunque fuera errónea, como dice el presidente. Por ejemplo, decía Luis Reyes en un artículo que publicó sobre Punta Catalina, a ese comité al que se refiere el presidente, Luis Reyes decía lo siguiente: al referido comité se le reserva la facultad de adoptar todas las decisiones de gestión del fideicomiso, incluyendo la capacidad de endeudarse, aceptar inversiones, aceptar inversiones. Entonces, ¿qué significa aceptar inversiones en un bien público? Bueno, que si fulano de tal vino e invirtió, qué sé yo, 100 millones de dólares, invirtió aquí, eso es en función de una participación en eso. Es decir, ahí se está atribuyendo una facultad que debe tener el Estado claramente, se le está traspasando a otros con un bien que no es de ellos. Y entonces ellos tienen la posibilidad de aceptar inversión y tienen la capacidad de endeudarse. La capacidad de endeudarse, aceptar inversiones, entre otras, mediante procedimientos y términos que serían aprobados por el mismo comité. Eso no tiene que ir a ninguna parte, eso no tiene que ir a Congreso ni a ninguna parte. Además, en el contrato no se establece la orientación sobre el destino y el monto de las decisiones de inversión, ni se establece criterio alguno o restricción en los términos que serían aceptados los fideicomitentes adherentes o nuevos inversionistas. Señores, todas estas cosas ahora tenemos oportunidad de discutirla en el diálogo y de volver a rehacer ese contrato si se va a mantener la opción del fideicomiso, porque buscar una participación privada puede ser mediante algunos mecanismos. Lo que algunos le criticaban al mecanismo actual era que no era una
venta de un porcentaje propiamente dicho, sino que parecía una entrega. Entonces, cuando se concibió la obra, es cierto que cuando la obra se concibió, se habló de la posibilidad de buscar en el futuro una participación privada que devolviera al Estado una parte, por lo menos el 50% de lo que el Estado invirtió en Punta Catalina para que el Estado pudiera usar eso en otras cosas y entonces participar el que ganara la posibilidad de esa inversión con el Estado en la conducción de Punta Catalina con una administración totalmente despolitizada y caracterizada por la eficiencia de la operatividad. Pero sería alguien que tendría que desmontarse y buscar, qué sé yo, 1.200 millones de dólares, por ejemplo. Y bueno, ya yo pongo esto aquí en este patrimonio y ya yo tengo aquí un 48%, tengo un 49%, participo con el Estado en esto, o tengo el 51%, participo con el Estado en esto, tengo la administración, lo que fuere. Ese mecanismo ciertamente de eso se habló, pero esa es una forma. Puede ser la del fideicomiso, puede ser cualquier otra forma, pero es positiva. La participación privada como tal no hay que satanizarla ahí. De algún esquema de participación privado sería positivo, pero sobre la base de que las cosas estén claras hacia el futuro. Hacia el futuro. No puede haber una estructura con un poder que abarca más de 6 administraciones gubernamentales que no puede ni siquiera mirar para allá. ¿Por qué? Porque esos señores están consagrados ahí por una ley que le dio el Congreso y ellos están ahí por 30 años. Y son fulanos con su nombre y apellido los que están ahí nombrados por el Congreso, es decir, nombrados por ley, que solamente una ley lo podría desvincular de ahí. Entonces, esa fue una de las partes, incluso lo criticó la Comisión Técnica de la Cámara de Diputados, la Oficina Técnica de la Cámara de Diputados, entre otras cosas, una de las advertencias que hizo fue esa, sobre ese aspecto. Entonces, bueno, el gobierno desarrolló una ofensiva para tratar de que la gente entendiera, se dieron explicaciones y insisto en que no tengo la menor duda de que la intención es la de poner a Punta Catalina en manos que resulten eficientes y que el país saque el mejor provecho de eso. ¿Qué errores pudo haber cometido el gobierno? Primero, la discusión debió ser previo a la llevada del proyecto al Congreso, previa a la llevada del proyecto al Congreso. Hizo mucho daño ese planteamiento de que los diputados aprobaron ese contrato sin leerlo, como afirmaron varios diputados, incluso gente que lo apoyó, dijo que después se percataron de otras cosas. Entonces, eso realmente hizo daño. El gobierno también tiene que escoger en cada tema cuál es la vocería adecuada. ¿Cuál es la vocería adecuada para cada tema? Mi querido amigo Macarrulla no debió salir a opinar sobre ese tema. No debió salir a opinar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque si lo que se quiere plantear que no se está colocando en manos privadas, que no se le está regalando eso al sector privado, que no le está entregando eso al sector privado, y el interlocutor, el vocero, es una gente que la gente lo asocia más con el interés privado que con el del gobierno, entonces ya hay un problema con el mensaje. Sí, el mensaje es tan importante como el mensajero. Es tan importante. Incluso a veces compite y a veces se le va adelante el mensajero al mensaje. Es importante. Es importante. Es decir, tenemos que explicarle a la gente este fideicomiso. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que escoger 3 o 4 voceros que
no tengan el perfil de gente vinculado a los intereses privados. Tenemos que coger eso porque esa es la gente que va a salir a convencer a los otros. Entonces, no era un vocero adecuado para eso. Pero tampoco lo era porque él incluso lo veía ayer atacando al PLD. Atacando al PLD. Pero hay cosas que usted puede tener la mayoría y con la mayoría no es suficiente. El gobierno tenía la mayoría. Si el presidente hubiese querido ese contrato, se prueba, porque ya solamente le faltaba la aprobación del Senado y ahí no había ningún problema. Entonces hay temas que usted no los resuelve teniendo la mayoría. Porque usted no puede resolver un tema teniendo la mayoría, pero la adversidad pública, usted no puede imponerla con su mayoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese es un tema que usted necesita a los partidos políticos. Y si lo necesita, no puede salir a confrontar con ellos. No puede salir a confrontar con ellos, y menos cuando usted sabe que está en una situación también difícil. Está en una situación difícil. Entonces, no salga a confrontar con el principal partido de oposición, porque no creo que te salga nada conveniente ahí. No creo que te salga, que ellos pensaron, que esto, que lo... No. Si tú estás buscando consenso, es consenso. Y es explicar cualquier cosa que parezca oscura, cualquier cosa que no esté clara. No salir a confrontar, porque ya lamentablemente este año estamos en una situación totalmente distinta. Ya los partidos políticos de oposición, llámese PLD, llámese Fuerza del Pueblo, no se quedan con nada. Ya no se quedan con nada. ¿Por qué? Porque ya hay un ambiente totalmente distinto. Entonces, bueno, positivo, presidente. Positivo porque realmente la corriente de opinión que se levantó contra ese tema estuvo muy por encima de todo lo que se explicó. Muy por encima de todo lo que se explicó. Y entonces el gobierno escuchó eso. Eso no es ninguna derrota política, no. Eso es sencillamente actuar en función de que el poder hoy, como dice Moisés Naín, no es el poder en el pasado. El poder de hoy no es el poder del pasado, tiene otros manejos y el presidente Abinader lo ha entendido. Entonces, positivo el hecho de que paralizara la aprobación de eso en el Senado, lo mandara a discusión en el Consejo Económico y Social, y ahí todo el que tenga señalamientos e interés de que eso opere puede ir a hacer sus aportes. Y puede mejorarse eso, y entonces no sé si también damos tiempo a la aprobación de la ley del fideicomiso público, que también cree un marco que permitiera que este aspecto estuviera mucho más claro. Entonces, señores, miren.